Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar uno de los conflictos más largos, complejos y divisivos del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Fue una guerra que no solo definió una era, sino que también cambió la forma en que el mundo veía los conflictos armados y el poder de los medios de comunicación. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los densos y húmedos paisajes de Vietnam para entender qué pasó realmente entre 1955 y 1975. Para comprender la Guerra de Vietnam, primero debemos retroceder un poco más. Durante casi un siglo, Vietnam fue parte de la Indochina francesa, una colonia de Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, un fuerte sentimiento nacionalista, liderado por el carismático Ho Chi Minh y su movimiento, el Viet Minh, luchó por la independencia. Esto condujo a la Primera Guerra de Indochina, que terminó en 1954 con la derrota francesa en la decisiva batalla de Dien Bien Phu. El resultado fue la firma de los Acuerdos de Ginebra. Estos acuerdos dividieron temporalmente a Vietnam en dos por el paralelo 17. El norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, con capital en Hanoi, y el sur, con un gobierno apoyado por Occidente, con capital en Saigón. La idea era reunificar el país con elecciones en 1956, pero esas elecciones nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos temía que Ho Chi Minh ganara de manera aplastante, unificando a Vietnam bajo un régimen comunista. Y aquí es donde la Guerra Fría entra en escena con toda su fuerza. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos operaba bajo la teoría del dominó. Creían que si un país del sudeste asiático caía en manos del comunismo, los países vecinos seguirían como fichas de dominó. Vietnam del Sur se convirtió en el campo de batalla clave para contener la expansión comunista en la región. Por eso, Washington comenzó a enviar asesores militares y una enorme cantidad de ayuda económica para sostener al gobierno de Vietnam del Sur, liderado por Ngo Dinh Diem, un líder autoritario y poco popular. Mientras tanto, en el sur, comenzó a formarse una insurgencia comunista conocida como el Viet Cong, con el apoyo directo de Vietnam del Norte. Estos guerrilleros se mezclaban con la población civil, haciendo increíblemente difícil para el ejército de Vietnam del Sur combatirlos. La situación se volvió cada vez más inestable y la intervención estadounidense cada vez más profunda. El punto de inflexión llegó en agosto de 1964, con el incidente del Golfo de Tonkin. Se informó que lanchas torpederas norvietnamitas habían atacado a destructores estadounidenses en aguas internacionales. Aunque los detalles de este incidente son muy controvertidos hasta el día de hoy, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin. Esto le dio al presidente Lyndon B. Johnson la autoridad para usar la fuerza militar en Vietnam sin una declaración formal de guerra. Lo que comenzó con unos pocos asesores se convirtió rápidamente en una escalada masiva. En 1965, llegaron las primeras tropas de combate estadounidenses y para 1968, más de 500,000 de soldados estadounidenses estaban en Vietnam. La guerra había comenzado en toda su magnitud. La guerra en sí fue brutal y diferente a cualquier conflicto anterior. No había frentes claros ni batallas convencionales. El ejército estadounidense, con su abrumadora superioridad tecnológica y poder aéreo, luchaba contra un enemigo fantasma, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte. Estos utilizaban tácticas de guerrilla, emboscadas y una extensa red de túneles subterráneos, como los famosos túneles de Cu Chi, para aparecer y desaparecer a voluntad. Las selvas y arrozales de Vietnam se convirtieron en un laberinto mortal. Estados Unidos respondió con operaciones de búsqueda y destrucción, bombardeos masivos con napalm y el uso del agente naranja, un defoliante tóxico que destruía la jungla para eliminar la cobertura del enemigo, pero que dejó terribles consecuencias para la salud de la población y el medio ambiente que perduran hasta hoy. En enero de 1968, durante el Tet, el Año Nuevo Vietnamita, las fuerzas comunistas lanzaron una ofensiva sorpresa masiva
en más de 100 ciudades y bases militares en todo Vietnam del Sur. Conocida como la Ofensiva del Tet, fue un desastre militar para el Viet Cong, que sufrió enormes bajas y no logró mantener ninguna ciudad. Sin embargo, fue una victoria psicológica y de propaganda devastadora. La guerra llegó a las pantallas de televisión de todo el mundo. Los estadounidenses, a quienes se les había dicho que la victoria estaba cerca, vieron con sus propios ojos la brutalidad del conflicto y se dieron cuenta de que el enemigo era mucho más fuerte y resistente de lo que pensaban. La confianza en el gobierno se desplomó y el movimiento contra la guerra en Estados Unidos y en todo el mundo cobró una fuerza imparable. La ofensiva del Tet marcó el principio del fin de la participación estadounidense. El presidente Johnson, políticamente destrozado, anunció que no buscaría la reelección. Su sucesor, Richard Nixon, prometió una paz con honor y comenzó una política de vietnamización. El plan era retirar gradualmente a las tropas estadounidenses mientras se fortalecía al ejército de Vietnam del Sur para que pudieran defenderse por sí mismos. Al mismo tiempo, Nixon expandió secretamente la guerra, ordenando bombardeos en Camboya y Laos para destruir las rutas de suministro del enemigo, conocidas como la Ruta Ho Chi Minh. Las negociaciones de paz en París, que habían comenzado en 1968, se prolongaron durante años, estancadas en desacuerdos fundamentales. Finalmente, en enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Estos acordaron un alto el fuego, la retirada total de las tropas estadounidenses y la liberación de los prisioneros de guerra. Para marzo de ese año, los últimos soldados de combate estadounidenses abandonaron Vietnam. Sin embargo, la paz con honor fue efímera. Sin el apoyo aéreo y logístico masivo de Estados Unidos, el ejército de Vietnam del Sur no pudo resistir la presión del norte. El alto el fuego se rompió casi de inmediato. La lucha continuó durante 2 años más, pero el destino ya estaba sellado. La ofensiva final comenzó a principios de 1975. El ejército de Vietnam del Norte avanzó rápidamente por el sur, encontrando una resistencia cada vez más débil. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas derribaron las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. El mundo observó las imágenes icónicas y desesperadas de los helicópteros evacuando a los últimos estadounidenses y a algunos colaboradores vietnamitas desde los tejados de la embajada. Saigón fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh. Después de 30 años de conflicto casi ininterrumpido, la guerra había terminado. Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista. El legado de la guerra de Vietnam es profundo y doloroso. Murieron más de 58,000 soldados estadounidenses y se estima que entre 2 y 3 millones de vietnamitas, en su mayoría civiles, perdieron la vida. La guerra dejó a Vietnam en ruinas, con un paisaje devastado y una sociedad traumatizada. Para Estados Unidos, fue una derrota humillante que fracturó a la nación, erosionó la confianza en sus líderes y cambió para siempre su política exterior. La guerra de la televisión, como se la llamó, demostró el poder de los medios para moldear la opinión pública y cuestionar la narrativa oficial. Nos enseñó lecciones amargas sobre los límites del poder militar y la importancia de entender la historia y la cultura de los lugares donde se interviene. Y así concluimos nuestro recorrido por uno de los capítulos más turbulentos del siglo XX. La guerra de Vietnam es un recordatorio complejo de las consecuencias humanas, políticas y sociales de la guerra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el video y quieres seguir aprendiendo sobre la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.